el año 2025 va a ser un pensar y repensar para dónde vamos con los fenomenales avances y las situaciones, límites o puntos de no retorno con los que estamos llegando en distintos ejes temáticos, como les planteé inicialmente. ¿Qué eventos podrán expandir la conciencia de que pertenecemos a una totalidad? Eso es lo que nos pregunta Júpiter con Neptuno. Nos digan, muchachos, a partir de junio Júpiter entra en Cáncer y se entra a ocupar de que pertenecemos a una humanidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Margarita. Hoy les traigo las tendencias mundiales para el 2025. Antes quiero agradecer a los nuevos suscriptores. Hoy nos detendremos a tratar de decodificar qué fuerzas empujarán a los acontecimientos del 2025 a nivel mundial. Cuando preparaba este video, una de las palabras que me resonaba era la fractura. Es más, fractura irreversible. El tema mundial, por cierto, es muy vasto, complejo e inabarcable. En particular, desde los análisis que he realizado y desde mi sensación personal como pasajera de este planeta, estaríamos en lo que llamamos un punto de no retorno, un tiempo donde se fractura la línea del tiempo en todas las dimensiones de la vida humana y planetaria. Lo que les compartiré son tendencias, no predicciones. Hablar de predicciones en un tiempo de caos sería una osadía de miedo o una simple falacia. Lo que he preparado está dirigido a oyentes atentos, que incluso tengan escasa formación en astrología. Alguien diría que están dirigidas a todo público, pero me temo que no será así. Mucho de lo que diré puede resultar difícil de asimilar, pero estimo que entendible. O bien simplemente requiere un oído atento y ver cómo lo que digo resuena en su interior y con su percepción de la realidad. He organizado estas tendencias primero haciendo una presentación de los temas que están sobre la mesa en el plano mundial. Luego veremos los tránsitos de los grandes planetas transpersonales, ¿sí? De las fuerzas que inciden en lo colectivo. Luego veremos cómo estas fuerzas que inciden en lo colectivo se estructuran a partir de lo que llamamos los planetas sociales. Finalmente haré un interesante recorrido, estimo, porque he trabajado bastante en correlacionar los ciclos planetarios que están estructurando el momento actual con referencias históricas precisas que pueden permitirnos inferir de qué irán o cuáles serían las tendencias de aquellos acontecimientos en áreas específicas. Lo cierto es que atravesamos un punto de inflexión, una fractura irreversible, un punto de no retorno que tiene enorme impacto en la vida de cada uno de nosotros. Los eventos nos impondrán
nuevas y desconocidas circunstancias. Será un tiempo donde las cosas resultarán más llevaderas si nos tratamos amorosamente y cada uno desde el lugar en el que se encuentre aporte algo que haga más llevadera la carga. Así que comencemos. Les comparto la presentación que les he preparado. De lo que hablaremos son de tendencias mundiales, desde la perspectiva de la interpretación astrológica, correlacionándolo con el estado actual de distintos ámbitos de la vida humana. He retitulado esta charla El año del no retorno. Lo cierto es que si tuviéramos que definir al 2025, un tiempo donde múltiples sistemas complejos interactúan generando situaciones paradojales y caos, y nos colocan ante dilemas evolutivos de todo tipo. Ahora repasaremos en cada área en lo que esto se nos presenta. Un momento donde podría primar el desconcierto y las inestabilidades en todos los ámbitos. El individual, el colectivo, el político, el social, el económico, el científico y el tecnológico. Las situaciones nos arrojarán a dilemas y fracturas irreversibles y lo nuevo aún desconocido. Podría decirse que el cohete ha despegado. Hemos despegado hacia una humanidad que casi es imposible imaginar de qué se trata. Pero este año es el año del quiebre. Luego vendrán otros tiempos. Vamos a repasar un poquito los dilemas de este tiempo que todos conocemos más allá de que sepamos o no astrología. Vamos al primer gran dilema y punto de no retorno que tiene que ver con el estado actual de la inteligencia artificial, la biotecnología, el estado de la tecnología, la posibilidad de desarrollo de máquinas cuánticas y de alguna manera sabemos que se usa en determinados aparatos tecnología cuántica. Estamos ante la posibilidad de aplicación de tecnologías disruptivas aplicadas a infinitos robots. Cualquiera de nosotros, recorriendo un poco algunos de los noticieros que nos presentan las noticias del mundo y el estado de la ciencia, y vemos que ya hay animalitos robot acompañando a personas. Algunos eligen una pareja robot en vez de a un ser humano. Parece irrisorio lo que estoy planteando, pero esta interacción entre lo humano y lo tecnológico para reemplazar funciones que cumplían los seres biológicos es un tema que está aconteciendo. Humanos viviendo también con esta suerte de humanoides, implantes con la inteligencia artificial, lo que está pasando también en los temas de clonación. Bueno, todas estas situaciones, todo el control planetario, todo el fenómeno de las redes, esto está provocando una serie de avances de tal dimensión que nos colocan en situaciones paradojales respecto a nuestros entendimientos de los derechos. El derecho a la privacidad, qué haremos con personas que tienen biotecnología aplicada a su cuerpo para desarrollar capacidades especiales, o con la clonación de seres que ya han muerto.
nos encontramos frente a una serie de dilemas que en este año 2025 se empezará a poner sobre el tapete y fundamentalmente veremos que a partir del ingreso de Júpiter a Cáncer, la humanidad hará como un flash de ver qué es lo que estamos diseñando. Obviamente que en esta presentación me olvido de montones de temas tecnológicos, pero simplemente pretendo que podamos capturar la paradoja, los dilemas. Las paradojas son situaciones que parecen irresolubles. Veremos ahora más paradojas. Un punto de no retorno es el calentamiento global. Sé que hay muchos que dicen el calentamiento global es un fenómeno cíclico de la Tierra y no tiene que ver con las conductas humanas. Lo cierto es que lo que no podemos desconocer es que las conductas humanas están agravando los problemas ambientales. Con el tema de las contaminaciones por plásticos, de las sequías que se producen, las faltas de planificación en la siembra. Lo cierto es que el calentamiento global que se sentirá este año respecto a distintos fenómenos que pueden ocurrir en lo ambiental, como vienen ocurriendo. No sería esto una predicción, sino que es una tendencia en la cual estamos surfeando. El tema también, todo lo ambiental, que podríamos hablar muchísimo y como sostengo, sean detractores o quieran pasar el tema por alto cuando uno escucha las estadísticas y las analiza detenidamente, tenemos el descongelamiento de los polos, de zonas que creo que en Finlandia, por ejemplo, han tenido temperaturas de 30 grados y ha cambiado sustancialmente el clima. Están sumamente preocupados y todas las catástrofes naturales que vemos. Todos estos fenómenos que estoy comentando están interrelacionados y van a ir generando situaciones de cómo las resolvemos. Pero este año será un año particular porque habrá marchas y contramarchas respecto a qué hacemos con estas cosas. Probablemente haya legislaciones apresuradas, poco pensadas, lo vamos a ir viendo. Otro de los grandes temas de este tiempo es las nuevas energías. Las nuevas energías son indispensables para el desarrollo del avance tecnológico que se propone, ¿sí? Las tecnologías cuánticas o los blockchain de las criptomonedas consumen energía en cantidades exorbitantes. En el 2023 el Bitcoin había consumido en energía el equivalente a la energía que consume la República Argentina. Entonces hay una desesperación geopolítica respecto a la necesidad de los recursos minerales para producir estas energías, el desarrollo de la energía atómica, solar y múltiples fuentes de energía. La energía está siendo lo que se llama, cuando uno analiza un circuito, el cuello de botella a esta impronta descomunal del avance tecnológico. El otro punto que tenemos es la mutación monetaria y financiera. Acá me voy a detener un poquito más profundamente cuando hablemos de los ciclos planetarios. Hay la creación de dineros comunitarios, las nuevas tecnologías que se están proponiendo, adaptaciones de la tecnología del blockchain, están promoviendo la emergencia de de nuevas monedas cripto. Bueno, todo este tema
es un tema que nos coloca en situaciones paradojales. Hay quienes en teoría, con las monedas cripto, se han hecho multimillonarios en breve tiempo. Otros han perdido todo porque han colapsado o le han robado el dinero de sus billeteras. Vamos a otro de los grandes temas. Los temas de los problemas de las poblaciones y qué sucede con este cambio mundial en los excluidos, los migrantes, las zonas que van a quedar inhabilitadas por el cambio climático, los fenómenos naturales de envergadura, y me voy a detener en particular respecto a las poblaciones, a un fenómeno que va a ser cada vez más frecuente. La aparición ya no de grupos revolucionarios como era en otro tiempo, sino que la emergencia de locos revolucionarios, estos que tomando alguna causa producen un evento de tal magnitud que nos obliga a mirar de frente un problema. Aparecerán muchos emergentes individuales que, en la aparente concentración que existe actualmente de la tecnología, como podemos saber que actualmente cuando hablamos de tecnología, uno de los grandes temas es el poder de las grandes compañías, que no son más de 5 o 6, que manejan todo este desarrollo tecnológico. Pero vamos a ver emerger pequeños emprendedores y revolucionarios de las tecnologías que van a tener alto impacto en la reconfiguración del poder tecnológico y en la división de entre los que sean los poderosos concentrados y los micropoderes que se van a ir gestando. Estamos en el ingreso de Plutón a Acuario, como vamos a ver, y esto va a promover la emergencia de nuevos actores desconocidos en el contexto próximo. No estoy simplemente hablando de las tendencias que tenemos. Hay una película que sugiero que es imperdible, necesaria de ver, que se llama Origen, está en Netflix y hace un análisis fenomenal cómo en el planeta, a través de los años, se han construido categorías de humanos como forma de dominación. Así existen los negros, los judíos, en la India las castas de los impuros, etcétera. Cómo se va creando en todos los ámbitos castas de disvalor para determinadas categorías. Ahora vendrán los inmigrantes ricos o los inmigrantes pobres. Y así veremos estas categorías que van haciendo factores de dominación en el mundo. Estas ideas van a entrar en colapso. El colapso de estas ideas va a llevar un tiempo, pero empiezan a hablarse explícitamente de las cuestiones profundas que están en la trama de nuestra construcción social. Bueno, ni hablar de lo que acontece con las guerras no convencionales, el uso de la inteligencia artificial, de la biotecnología, microaparatos no tripulados, uso de frecuencias sonoras que ahora vamos a ver el tema del sonido, que tiene un impacto muy importante sobre el control de la población y el producir determinados fenómenos. Bueno, y finalmente lo que está también aconteciendo es una reconfiguración geopolítica. Seguramente que lo que he dicho
no es ni el 10% de los títulos que están sobre la mesa para el 2025. Respecto a la reconfiguración geopolítica, pensaba hablar específicamente en este video de las cartas de los principales países partícipes de la reconfiguración política, pero cuando lo estaba preparando resultaba demasiado extenso. Así que al final les propondré un segundo video para hablar específicamente de las tendencias geopolíticas y poder bajar todo lo que vamos a ver hoy a los casos de cómo esto impactará en la reconfiguración del poder político mundial. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido por el significado de los planetas que vamos a considerar. Luego les voy a mostrar los tránsitos y nos vamos a detener específicamente en cómo están conversando estos arquetipos, es decir, en los ciclos en los que estamos y los eventos que se han generado en el ciclo análogo al que estamos viviendo. Así que rápidamente vamos a decir que los arquetipos transpersonales, Plutón, le otorgamos la regencia de Escorpio porque sabemos que tiene que ver con los procesos de muerte. Plutón, desde el punto de vista espiritual, es el regente del primer rayo de la voluntad o poder. Es la entidad a través de la cual se canaliza una energía que impone la destrucción de las formas que ya no permiten avanzar en determinada instancia evolutiva. Es decir, la función de Plutón es destruir para liberar la energía y que esa energía esté disponible para pasar a otra instancia de creación de la realidad. Desde este punto de vista, en Plutón, desde el punto de vista del alma y planetario, Plutón también es regente de Piscis, porque en definitiva nos propone un profundo proceso de purificación de esas energías que se liberan para que queden disponibles para armar algo nuevo. Luego todos trabajan en conjunto, obviamente. Neptuno, que es el otro transpersonal, es regente del sexto rayo, tiene que ver con esa inteligencia, ese aspecto de la inteligencia que nos lleva a construir idealizaciones de lo que las cosas son, a que nos podamos sentir parte de ciertos ideales. Esta energía ha estado muy activa en los últimos 2000 años en la era de Piscis. Hemos podido sentir que pertenecemos a ciertas ideas, ya sean religiosas o de distinta índole. El tema de Neptuno es que esta cuestión es ideológica, nos ha llevado a ciertas separatividades por ideologías que son la energía que en este momento estaría saliendo del planeta. El sexto rayo está en retirada. Esto de que está en retirada implica que se acelera el proceso de otras energías. La energía que se acelera es la energía que tiene que ver con Urano. Urano, desde el ciclo anterior de Plutón, cuando ingresó a Acuario, se empezó a activar en el planeta la energía del séptimo rayo, que tiene que ver con los procesos de creación de nuevas realidades, o sea,
genera ciertos caos o ciertas interrupciones que nos permiten encontrar un nuevo ritmo en el funcionamiento de la realidad o la creación de nuevas realidades. Es decir, que se está en retirada lo que tiene que ver con las ideologías, idealizaciones y todo lo que tiene que ver con estas separatividades a partir de las ideas para que produzcamos un salto, no sabemos a dónde, a través de Urano. Neptuno es el regente de Piscis, como todos conocemos, ahora vamos a hablar más específicamente, es regente de Cáncer, porque Neptuno nos sensibiliza con esto de pertenecer a la humanidad. Neptuno, desde el punto de vista esotérico, tiene que ver con el campo astral, toda esa energía que registramos muchas veces, pero que no podemos todavía ver claramente, algunos sí, esa energía que está anterior a los planos de la manifestación y de alguna manera esa energía del campo astral es la que nos lleva a vivir en un plano de polarización, porque acá estamos en un plano de polaridad. Todo es yin y yang, todo es un sistema de tensiones que se producen a través de ese campo energético. Es regente de la humanidad porque necesitamos sentirnos que todos estamos en esta misma humanidad perteneciendo energéticamente a ese campo astral o emocional. Urano, que es regente del séptimo rayo, es regente de Acuario, como todos conocen, pero también es regente del alma en Libra, donde en esta instancia en particular del 2025 en adelante deberemos encontrar opciones creativas a nuestras formas de relacionarnos y a la forma de construir todos los sistemas jurídicos y filosóficos. Es decir, hay un cambio en el paradigma de relación de la humanidad que se puede decodificar de qué se trata a través de la regencia de Urano en Libra. También es regente planetario de Aries, porque a través de estos procesos disruptivos de caos se nos impone producir procesos de liberación para generar nuevos inicios. Estos tres transpersonales ahora vamos a ver que están en buen aspecto. Lo que nosotros llamamos los planetas sociales, a Saturno y Júpiter, son los arquetipos que le van dando forma a las cuestiones que se organizan en el plano social, obviamente con telón de fondo del movimiento que estén realizando los transpersonales. Saturno es el arquetipo, la entidad más importante en el planeta desde el punto de vista de las exigencias que nos marca claramente para evolucionar. Es regente del tercer rayo, que tiene que ver con la inteligencia activa, porque podría decirse que estamos en una experiencia de desarrollo de una inteligencia que nos permita ir a otras frecuencias de las posibilidades del planeta. Y digo del planeta porque va más allá de lo humano, probablemente las experiencias hacia las cuales nos dirigimos. Saturno nos dice cuál fue el resultado de lo que construimos, es decir, qué generamos, y eso que generamos, si no se ajusta al plan evolutivo, obviamente el buen Saturno nos pasa la guadaña. Es decir, ya lo vemos en su simbología, que es cómo el espíritu se encarna en este plano. Si lo que estamos haciendo no va de acuerdo a lo que marca el tiempo de evolución espiritual, nos va a pasar la guadaña. Es regente planetario en Libra porque la aspiración es que podamos construir un sistema de relaciones en el planeta que sea coherente con las leyes espirituales. Júpiter, regente del segundo rayo, del amor, sabiduría.
que nos lleva siempre a la expansión e integración de todo lo existente. La separatividad es una limitación de percepción humana. La evolución es la integración de todo lo existente. ¿Cuánto nos cuesta integrar? Integrar a aquellos que piensan diferente en lo cotidiano, integrar nuestra propia sombra e integrar las diferencias que existen en las naturalezas humanas, integrarnos con la naturaleza, integrarnos con el universo. ¿Cuánto nos cuesta el proceso de integración? El proceso de integración llega a través del amor, la vibración de la frecuencia del amor, que todo lo incluye, pero también a través de la sabiduría, porque esta evolución es una evolución que se dará a través del plano de la comprensión de la mente, del desarrollo de facultades mentales que nos lleven a una comprensión clara de que las cosas son así. Es regente del alma en Acuario porque, en definitiva, el proceso de integración y de comprensión nos debe llevar a reconocernos como parte, como pequeños átomos de una gran humanidad. Es regente planetario, la función planetaria de Júpiter está en Virgo, porque es en Virgo donde debemos entender profundamente que toda construcción humana debería estar en sintonía con las leyes del universo. Quirón me parece muy importante, porque ya lo he tratado en alguna oportunidad, hace un juego entre Saturno y Júpiter, permitir que la dificultad que tenemos para encontrar el sentido, ¿sí? O las limitaciones que tenemos, podamos hacer un trabajo donde, aún sintiéndonos limitados en aquello que podemos construir, en definitiva, aprendamos a transitar la vida con nuestras propias heridas, con todo aquello que no podemos hacer en el nivel superlativo y si no, simplemente lo hacemos en el nivel humano. Entonces, presentados los planetas, vamos a ver que acá hice un pequeño gráfico, ahora lo vamos a ver más detalladamente, pero quería marcarles esto de que estas entidades tienen ciclos en la vida planetaria, esos ciclos se van repitiendo, lo que hacen es traer ciertas cualidades primarias de energía que se van manifestando en mayores posibilidades del humano. Así, el tránsito de Plutón por Acuario aconteció ya hace 245 años y ahora vuelve a acontecer. Ahora vamos a ver específicamente de qué se trata este pasaje de los transpersonales. Bueno, en particular voy a hacer una pequeña referencia a en qué momento estamos de los transpersonales. Respecto a la voluntad de destruir para que la energía contenida en las formas se libere, acabamos de dejar atrás Plutón en Capricornio, que estuvo desde el 2008 al 2023. Ahora vamos a analizar específicamente los ciclos, y veremos cómo esto se fue articulando, ¿sí? En este momento, alrededor del 2008, como vamos a ver, existieron ciertas ideas fundantes. Una de ellas fue la emergencia del Bitcoin, pero hay otras que generaron estructuras para el Plutón que ingresó definitivamente en Acuario en noviembre del 2024. Es decir, que ya en el 2025 Plutón está transitando directo por Acuario. Plutón avanza por Acuario hasta el 4 de mayo, hasta el grado 3. Luego vamos a tener que empieza a retrogradar en mayo y se pone directo nuevamente en octubre.
Es decir, que tenemos un periodo que va entre mayo y mediados de octubre, donde Plutón va a estar retrogradando. Sabemos que esa retrogradación es una perspectiva desde la Tierra y es un momento donde nos permite quizás reflexionar sobre los eventos que está trayendo esta energía en Acuario. Plutón en Acuario lo que está haciendo que emerja de una manera totalmente sin emocionalidad son qué idea tenemos de la libertad. No es casualidad que en este momento los temas de las ultraderechas hayan emergido con tanto poder en el planeta y que tengamos una suerte de barbaridades, ¿sí?, que emergen de la mano de las ultraderechas, como dejar detrás derechos adquiridos de la humanidad. Bien, todo esto es simplemente Plutón ingresando al a los primeros grados. En los fenómenos sociales tenemos las emergencias de las ultraderechas y todas estas ideas de la libertad que no solo son políticas, sino que son en las personas. ¿Qué idea de la libertad tenemos? Podemos usar los recursos ilimitadamente, total, entramos en el punto de no retorno del calentamiento global y no me importa, total, mi vida es esta, ¿sí? ¿Cómo usamos todos los recursos que tenemos? ¿Cómo usamos las posibilidades de tiempo, de conocimiento? Tenemos semejante cantidad de tecnología disponible. ¿La estamos usando para adquirir nuevos niveles de entendimiento de lo humano? ¿O lo estamos usando para entretenernos, para estar? De hecho, es muy interesante porque algunos estudios han mostrado que el nivel de desarrollo mental incluso ha bajado en este periodo por el uso de las tecnologías en forma adictiva. Entonces, ¿qué es ser libre? Ahora sos libre, ahora tenés tecnología, tenés todo el conocimiento disponible, podés hacer lo que querés. ¿Qué hacemos con ese que querés? Esta es la pregunta que vamos a tener. Y las conductas individuales van sumando un hacer colectivo. Y este hacer colectivo es el hacer acuariano. ¿Qué humanidad estamos haciendo? No importa que por allá se inunden, ¿sí? No importa que hayan habido tsunamis, terremotos, que estén matando en las guerras, ¿sí? Total, si a mí no me tocó, pero recordemos que justamente Júpiter, ¿sí?, va a ser uno de los regentes de Acuario. Y Júpiter, vamos a ver, que va a ingresar a Cáncer. Por ahora está en la chacota geminiana, ¿sí? Está viendo cómo hace mucho movimiento, que sí, que legislamos, etcétera. Pero vamos a entrar con Júpiter en Cáncer y ahí, en realidad, todo esto que está aconteciendo, ¿qué vamos a hacer con la humanidad? Acá en Argentina solía ser, cuando fue la época de la dictadura militar, solía haber una expresión, a mí no me importa, vino una vez al vecino, buscaron al vecino, buscaron al de la otra cuadra, hasta que te vienen a buscar a vos. Es decir, hasta que no tocan a tu puerta, no te das por enterado de lo que acontece. Bueno, esto tendría que ser un despertar colectivo. Y este año es el año de estas contradicciones, ¿sí? Vamos a despertar en lo individual, en lo colectivo. Vamos a aprender que con la libertad podemos armar comunidades, que con la libertad podemos ser creadores de nuestra propia realidad. Bien, todo esto es lo que nos trae Plutón en Acuario, no me voy a extender. Lo que sí voy a decir es que si hacemos la correlación del ingreso de este Plutón Acuario con el periodo anterior,
Para mí los eventos fundantes fueron las rebeliones de las colonias, que empezó allá por el año 1777, y la emergencia siempre de alguna tecnología de impacto social. Esto, digamos, la aparición de las máquinas a vapor, que generó el proceso de la revolución industrial, siempre hay la emergencia de alguna nueva tecnología, siempre hay la emergencia de alguna ideología. En este caso, la emergencia de la tecnología que se produce en este ciclo, nadie puede dudar que es la inteligencia artificial, más otras cuestiones que tienen que ver con el uso de la creación de vida no estrictamente biológica o de vidas tecnobiológicas o de vidas de personas muertas. Entonces, todas estas cosas extrañas respecto a la creación de vida son los temas del paradigma que se están gestando. En aquel momento, en el año 1777, lo que emergieron fueron las sociedades secretas planteando el paradigma de la racionalidad que se venía desarrollando, obviamente, son ciclos, pero lo plantean como ideas fundantes para la educación de los humanos. Y así van a surgir las ideas de toda la organización social, de la igualdad, de la libertad, de la propiedad privada, con todo el desarrollo que vamos a ver. Pero estas son las ideas fundantes que están en las constituciones, que es lo que se gestó en las grandes emancipaciones de las colonias y en la Revolución Francesa específicamente. Con esto quiero marcar que toda idea de la construcción de una sociedad debe estar reflejada en las normas que la contienen. Dice el tibetano, la evolución está contenida en las leyes que los humanos pueden implementar, regular en las regulaciones humanas y cómo eso se aplica. Entonces, esa es la forma de decir cuál es la ley, en reflejo de una ley sumamente mayor. Hasta lo que contienen las leyes hemos lo que genuinamente la humanidad ha logrado bajar al entendimiento de las relaciones humanas. El otro gran tema es Neptuno en Piscis. Sabemos que Neptuno en Piscis estuvo del 2011 al 2025, con montones de temas que ahora vamos a ver en los ciclos planetarios. Pero lo importante es la analogía que existe entre la creación de el comunismo o del manifiesto de Marx en 1847 y todos los movimientos socialistas. Luego también la incipiente emergencia del espiritismo, etcétera. Pero no me voy a detener en los eventos que he analizado en otros videos, pero quiero hacer la relación que cuando hablamos de Neptuno, estamos hablando de estas energías de lo colectivo en lo político. No es menor que ahora esté en cuestionamiento todas estas ideologías de lo común. Vamos a ver que esta lucha, este año justamente Neptuno va a ser un primer ingreso a Aries, luego va a salir y termina el año nuevamente en Piscis. El tema es que, ¿qué es lo que va a emerger? La predisposición a luchar con las ideas comunistas, con las ideas de totalidad, con las ideas, ¿no? El tema es que también Neptuno, como les dije anteriormente, se refiere al inconsciente colectivo, a las energías emocionales. Entonces, estos pequeños ingresos de Neptuno a Aries, ¿sí? Que va a ingresar el 31 de marzo y va a estar en Aries hasta el 23 de octubre, o sea, tenemos un buen ingreso de abril a octubre, va a estar transitando por Aries como un contacto
con estas energías del inconsciente colectivo que pueden generar cuando se encuentre con Saturno, que da forma, también va a haber un periodo donde Saturno se pone conjunto, especialmente a partir del 26 de mayo, va a estar Saturno hasta agosto, va a estar en conjunto con Neptuno en Aries. Esta relación de dar forma a los enojos del inconsciente colectivo, ¿sí? O a temas de peleas que vienen de mucho tiempo. De hecho, cuando en periodos anteriores aconteció Neptuno en Aries, si bien hubieron muchos nacimientos de ideas del inconsciente colectivo, ¿sí? Como la emergencia de temas de líderes espirituales, el preformato de lo que fue la sociedad teosófica, que es desde la cual abrevan muchos grandes maestros o guías espirituales, vamos a tener que en particular hay una conexión con esa energía de Aries. Aries es inicio, ¿sí? Inicio, es combate, es enfrentamiento, es creación, también impulsos creativos y también es liberación. Y en Aries a veces nos queremos liberar de esas situaciones que venimos arrastrando. Entonces veremos ahí cómo se recalienta este periodo. Estos aspectos que incluso cuando Plutón está, que va a estar entre 1 grado y 3 a lo sumo de Acuario, y Neptuno esté transitando entre los últimos grados de Piscis y los primeros de Aries, vemos que mantienen entre ellos los aspectos facilitados. Es decir, que estamos, como se ha dicho reiteradamente, en esta relación facilitada de los transpersonales hace que existan eventos contundentes a un nivel planetario. Esta misma suerte de aspectos ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, pero la cabeza del ápex, en vez de ser Neptuno, era Plutón, ¿sí? Y Plutón estaba en Leo, opuesto al punto actual. Entonces, ahí vemos que ahora vamos a ver los ciclos específicamente de los diálogos de estos transpersonales, porque estos sí que marcan las cuestiones que se mueven a nivel colectivo, las grandes tendencias. El otro tema es Urano, que es un poco más rapidito, ¿no? Porque tarda estos 84 años en dar todo un ciclo, 7 por signo. Estuvo transitando, como vemos, entre el 2018 y va a estar hasta julio por Tauro, ¿sí? Ya en julio aparece nuevamente en Géminis, por donde teníamos transitando a Júpiter. Ahora lo vamos a ver. Y es importante este tránsito de Urano por Géminis porque imaginemos que cuando Urano transitó por Tauro fue en el ciclo pasado toda la irrupción de los nazismos, de las extremas, de estas ideologías. Urano en astrología política representa a las derechas y Neptuno representaría lo comunista, las izquierdas, ¿no? Los ideales más abarcativos de la sociedad, cualquiera fuere. Luego, Urano entra entre el 42 y el 49 en Géminis y fue un periodo espectacular para la generación de nuevas formas de relación. Se crearon desde las Naciones Unidas, se crea el Fondo Monetario Internacional, existe un periodo intensísimo de negociaciones posterior a la Segunda Guerra Mundial, se implementa, existe una dinámica desorbitante casi en términos de negociaciones y acuerdos. Es decir, que Urano va a mover todo lo que tiene que ver con las negociaciones. Acordemos que, como dije, Urano es el regente del alma de Libra.
después de la Segunda Guerra Mundial, había que crear nuevos sistemas de relaciones. Nosotros también en esta época necesitamos crear nuevos sistemas de relaciones. Y dicho sea de paso, no solo de relaciones, sino de algún nuevo tipo de pensar el paradigma en el cual estamos construyendo nuestros sistemas de relaciones. Y esto es el tema, porque la realidad nos está pasando por encima y vamos a tener este año intentos de regulación de muchos temas, pero que necesitarán de un fundamento filosófico que yo espero que en el tránsito de Neptuno por Aries se geste ese nuevo pensamiento filosófico. Y cuando digo esto, digo algo que he comentado. Nosotros estamos inmersos en un entendimiento del mundo donde el hombre es el Dios que dispone. Como decía Foucault, Michel Foucault, en La palabra y las cosas, decía que por suerte el concepto del hombre Dios, del hombre creador, del hombre centro de la realidad, es un concepto que tiene solamente 200 años, ahora serían 270, no importa. Es decir, esta idea de lo que serían las filosofías dualistas, está el hombre y lo pensado. En cambio, deberíamos ir a un gran aporte de la humanidad, que es Baruch Spinoza, por ejemplo, para empezar, porque hay que pensar un paradigma de totalidades, donde existen los entendimientos monistas, donde somos todos partes de una misma naturaleza, todos somos manifestaciones de una misma naturaleza, somos modo, como decía Baruch Spinoza. Entonces debemos volver a pensar de cuál es el sustrato filosófico y de eso construir unos nuevos sistemas de legislación, porque si todos somos energía, tendremos que pensar la economía, la política, la realidad en términos de flujos de energía, por ejemplo. No puede ser que en la ciencia se esté pensando en el paradigma de la energía hace ya 115 años y sepamos que todo esto es campo cuántico, etcétera, y que no tengamos la habilidad de pasar eso a la implementación de la manifestación de las realidades. Claro, porque eso terminaría con los negocios de las viejas entendimientos de la humanidad de dominio sobre los otros. Entonces, estamos en esa instancia. Espero haber transmitido alguna de las ideas que me generan estos tránsitos. En particular, quiero mencionarles, para pasar rápidamente a lo más, creo, enriquecedor de este video que les he presentado, que son los ciclos planetarios. Y eso nos puede dar una idea exacta o una idea bastante precisa de por dónde van a venir quizás estas tendencias del año. Bueno, vamos a tener, como les dije, Saturno transitando desde marzo del 23 hasta febrero del 26 por Piscis, pero hace un ingreso a Aries, ¿sí? Entre mayo y septiembre está transitando por Aries junto con Neptuno, ¿sí? A ver qué forma toman estas ideas del inconsciente colectivo o qué enojos se sacan del inconsciente colectivo. Imaginemos que cuando hace esta conjunción sigue en aspectos favorables con Plutón en Acuario y con Urano Urano va a estar en Géminis desde julio del 25 hasta noviembre, o sea, julio, agosto, septiembre y octubre, estos 4 meses. Así que, bueno, esto es para luego ver un poquito más detalladamente, pero lo importante es los movimientos. Como le decía, en Géminis va a estar Júpiter, donde luego va a entrar Urano. Es decir, en Júpiter se están buscando opciones por Géminis desde mayo del 2024 hasta junio del 2025.
Ahora bien, va a ingresar a Cáncer. Y este sí que es un tema. ¿Mm? Va a avanzar rapidísimo por Cáncer, con lo cual va a ser aspectos, digamos, distintos aspectos rápidamente pasando por Cáncer, ¿no? Va a ser incluso un trígono ahí a Neptuno, ¿sí? Se va a poner un aspecto tenso que ahora lo vamos a ver con Plutón. Y ahí va a ser un momento donde pensemos el sentido que tiene para la humanidad. ¿Mm? Júpiter, regente del alma en Acuario, pensemos el sentido que tiene para la humanidad todo lo que está aconteciendo. ¿Mm? En las guerras, todos los avances tecnológicos, que Júpiter también tiene que ver con las leyes. Júpiter tiene que ver, junto con Saturno, con las leyes. ¿Mm? Las leyes son las ideologías contenidas en las leyes y Saturno son las formas de las leyes. ¿Mm? O sea, diríamos que Saturno establece el castigo y Júpiter establece la ideología de la ley. Es decir, qué tipo de sentido va a tener lo que en derecho se llama el espíritu de la ley, que es lo que la ley pretende regular. Entonces, el ingreso a Cáncer nos va a hacer pensar en la humanidad. ¿Mm? De hecho, como todas las energías que se activan van a pasar a energías masculinas, o sea, aire, fuego, esto después hay que verlo en relación a los planetas oculares, que es Venus, Mercurio, Marte, el Sol, distintas activaciones, pero acá estamos viendo las tendencias energéticas de la estructuración social, ¿sí? Vamos a tener también un ingreso muy importante que es el nodo que va a ingresar a Piscis. De esto voy a hacer un video específico como hice para el nodo en Aries, para todas las casas y todo esto, porque el nodo es muy interesante analizar su implicancia. ¿Mm? Pero justamente si el nodo va a ingresar a Piscis y va a dejar Virgo, lo que vamos a entender que el orden que hemos establecido de las cosas y todos estos rituales que no tienen que ver con los ritmos del universo, deben disolverse. Hay formas de hacer las cosas que no van. No van porque se nos hunde el barco. Entonces, esto es lo que el nodo entrando a Piscis nos va a mostrar que debemos entregarnos. Debemos entregarnos a un proceso profundísimo de disolución de todos nuestros ordenamientos. ¿En dónde? En el mundo material, en la manifestación de las cosas. Virgo es la materia conteniendo al alma. Y parece que nos hemos quedado entrampados en construcciones, ¿sí? En dinámicas, que Virgo tiene que ver con los sistemas, con las dinámicas, que ya no van. Deberemos soltar amarras. Eso es el condimento que agrega el nodo. Ahora vamos a comenzar con los ciclos planetarios, que esto es quizás lo determinante en cómo se van armando las distintas circunstancias. Un ciclo planetario inicia cuando se encuentran dos arquetipos, es decir, dos entidades que canalizan distintos tipos de inteligencia. Plutón, en este caso, el que vamos a considerar, que es la energía de la voluntad o poder, aquel que destruye para liberar energía, y Saturno, que es la ley de causa y efecto. Revisar cómo hemos utilizado el poder o el poder que tiene que ver con la fuerza, dirección y propósito que tienen las construcciones Saturno en el planeta. Podríamos simplificar para entender de qué se trata este encuentro de los arquetipos,
que son tan importantes para entender el fenómeno planetario y un momento específico, como la conversación entre el plano cósmico y la manifestación. Los arquetipos que se encuentran van a tener una íntima conversación y van a profundizar cómo se están manifestando, es decir, en qué nivel de frecuencia vibratoria y de acuerdo a la evolución que se espera para el planeta en esa instancia, cómo están funcionando los temas de esos arquetipos. Me gusta pensarlo como una oreja entre el cosmos y la manifestación. De hecho, el oído es el único órgano que registra frecuencias vibratorias y todos sabemos la importancia que tienen las frecuencias vibratorias para la construcción de la realidad. No por nada, desde las antiguas culturas y saberes milenarios, se utiliza el poder de los mantras y los sonidos. ¿Mm? Los sonidos, el sonido es lo que genera la vibración que va a terminar en una manifestación específica. A medida que avanzamos, esas manifestaciones van a ser más sutiles, más abarcativas, que manifiesten mayores posibilidades de creación. Entonces, ahora me voy a referir a los grandes ciclos y vamos a hacer a los grandes ciclos que tienen que ver con los estructuradores de la sociedad, con Saturno y con Júpiter, el sentido y la forma. Estos dos arquetipos van haciendo conversaciones con los transpersonales. Hay ciclos, otros ciclos mayores que no he considerado, obviamente, porque sería agobiante, y lo que estoy intentando hacer es que sea entendible, práctico, y que podamos cada uno de nosotros resonar con este ciclo para entender el presente. El ciclo de Saturno-Plutón actual se inició el 12 de enero del 2020. Podríamos ponerle ciclo de inicio de pandemia. ¡Qué momento! Donde Saturno y Plutón se encontraron en Capricornio. Y aquí aconteció que toda la humanidad se puso a revisar su relación con el padre, su relación con los temas de Capricornio, cómo el hecho de los encierros en lo cotidiano nos llevó a revisar relaciones familiares. ¿Qué capacidad tenemos para autogestionarnos, para asumir la responsabilidad de la organización de nuestra propia vida? ¿Cómo nos llevamos con la soledad, con las responsabilidades? ¿Qué poder tienen las estructuras sobre nosotros? También nos enfrentó con la escasez, con las limitaciones en todos los sentidos. Entonces, esto nos llevó, es un proceso inicial donde la pregunta que se habrán hecho estos dos personajes será: ¿qué necesitamos destruir para liberar la energía y avanzar? ¿Qué necesitamos destruir de quién? De los entendimientos de las estructuras patriarcales, de las estructuras del gobierno, de la estructura personal. Para avanzar en la vida es necesario tener un excelente Capricornio que nos permite subir a la montaña solitos. Bueno, este es el tema que está abierto con este ciclo. Este ciclo termina en el 2053 en Piscis.
Es un ciclo que hará su primer sextil, es decir, que va a tener una conversación de darse cuenta con qué recursos contamos para producir nuevas estructuras. El 2026 es un año de plantar las semillas y tener claridad de lo que estamos plantando. En el año 1982, que fue el ciclo anterior, que comenzó el 7 de noviembre del 82 a 27 grados de Libra, la conversación tuvo relación cómo se habían organizado las relaciones a nivel planetario. Se intensifican las tensiones, ¿no? En Libra se intensificaron las tensiones y también se va a gestar un nuevo orden. Vamos a ver que se reformateó al uso de tecnologías como formas de confrontación. En ese momento, para tener idea, ¿sí?, de lo que aconteció específicamente, acá en nuestro país fue la guerra de Malvinas, la caída del gobierno militar, ¿no? La crisis de la deuda en América Latina entró en un problema de crisis. España ingresa a la OTAN. El cambio de estrategias geopolíticas, estas confrontaciones, ahora, como ya venía la emergencia de tecnologías, de lo que venían las redes, ya se venía viendo cómo iba a venir este tema tecnológico, empieza una confrontación de los bloques por las tecnologías. Esto pasó en el bloque anterior. Y hay una reorientación también de China a los temas tecnológicos. Con esto quiero marcar que el inicio de un ciclo marcó la reestructuración de las relaciones en Libra, que concluye en Capricornio preguntándonos qué tipo de estructuras han construido con este ciclo. Ahora estamos en el inicio de la destrucción de muchas estructuras, desde las culturales y patriarcales hasta las tecnocracias, los estados. Está todo en un proceso de gran transformación. Este sextil, que se hará en el 2026, quizás nos diga qué recursos contamos para construir, ¿no?, esas estructuras que nos lleven a los reinos de Piscis. Creo que ya en ese entonces también Plutón estará en Piscis, obviamente, Plutón en Piscis, y ahí veremos qué habremos hecho con esta humanidad. Entonces, este es un sextil muy activo, podría decir que estamos en la fase de destrucción de viejas estructuras, de ver cómo nos llevamos con la energía de Capricornio en todos los ámbitos. El Capricornio, siempre recuerden, tiene que ver con la ley, tiene que ver con la ley que se corresponde al orden de la humanidad, al orden que la humanidad se sintonice con las leyes del universo, y también con su regente planetaria, Venus, donde a través del conocimiento alcanzamos la ley correcta. El otro ciclo que también, ¿no?, es el gran ciclo protagonista, si queremos, de decir, del 2025, es la conjunción Saturno-Neptuno. Y acá, como ustedes ven, estoy haciendo referencia a la unión de estos dos arquetipos en un punto de el zodíaco, ¿no? En algún punto de los signos, más que al tránsito. Estoy haciendo de qué han conversado. Y cuando Saturno se encuentra con Neptuno, puede que le pregunte qué formas nos mantienen atascados en fantasías o ilusiones, o a qué nuevas ilusiones le daremos forma. Entonces,
lo importante para este ciclo es que durante el 2025 estará todo en orden de conjunción. Como les dije, tanto Saturno como Neptuno entrarán en Aries, muy próximo a en el 2026, en febrero del 2026, hará la conjunción exacta. Tomaremos ese punto como conjunción, pero ahora están en orden de conjunción. Es decir, están como preparando los papeles para el diálogo de qué ilusiones respecto a nuestras actitudes arianas deberemos hacer algún proceso, ¿sí? Es interesante analizar el ciclo anterior. El ciclo anterior empezó en el año 53. Es muy interesante lo que aconteció en el año 53 y había comenzado en Libra. Nuevamente, no nos llama la atención de que después de la Segunda Guerra Mundial y todos los organismos internacionales, la estructuración del mundo a partir de la moneda, del dólar, etcétera, en los acuerdos de Bretton Woods y todos los organismos internacionales y todas la reconstrucción que se hizo de Europa, etcétera, etcétera, el tema de las relaciones y cómo terminaban de armarse era el tema en cuestión. Algunos eventos muy relevantes que tienen que ver con la Guerra Fría y los cambios de liderazgo. En ese momento había asumido Eisenhower y adoptó una política centrada en la contención de el comunismo que sostenía el tema de la represalia masiva a cualquier movimiento de avance del comunismo o el socialismo. También ocurre el final de la guerra de Corea, hay una guerra con Indochina, se corona en este año a la reina Isabel II, lo que en definitiva, más que hacer un análisis histórico, lo que quería plantear es que observemos cómo el inicio del ciclo propuso una gran conversación sobre el tema de las relaciones y Estados Unidos adquiere el rol como el gran ganador de la guerra, en definitiva, el rol de establecer los lineamientos. Luego, cuando veamos en geopolítica la Carta de Estados Unidos, veremos o estos mismos ciclos cómo se activan y cómo están en el presente en Estados Unidos. ¿Qué puede traernos este ciclo activándose en Aries? Como dije, Saturno tiende a que las cuestiones de Neptuno tomen forma. Y he mencionado que Neptuno nos conecta con el inconsciente colectivo, que nos puede conectar con enojos que estén atascados y enojos que tienen que ver porque inicia en Aries. Imaginémonos que las formas de arreglar las cosas que tuvimos en el 53 parece que nos han conducido a situaciones de conflicto permanente. De hecho, cuando Neptuno entra en Aries, se suelen intensificar, visto en la historia, los conflictos. Entonces, también como Neptuno es el regente del sexto rayo que está en retirada, puede haber como un incremento del tema bélico que nos lleve a tomar conciencia de las posibles consecuencias para la humanidad de estas acciones. Entonces veremos los eventos de Aries que tienen que ver con las guerras, las confrontaciones, los enojos, los actos de furia que también se relacionan con Urano, ¿no? Depende cómo hagan aspecto.
Bueno, vamos a ir a otro ciclo que está sumamente activo en el 2025, que se trata de el encuentro, la conversación que han tenido Saturno, que es la forma, la estructura, el límite, con Urano, con los cambios, con los elementos, digamos, con establecer un punto de quiebre en las situaciones. ¿Qué ideas deben morir o limitarse para que emerjan otras? Urano tiene que ver a través de la irrupción, a través de establecer una discontinuidad. Esto llegó hasta acá, cayó un rayo, hubo un terremoto, hubo un evento que arrasa con determinada situación, también puede ponerle límite a la locura. Eso se ve muy claramente en el ingreso de Saturno-Urano en el año 1942, en plena guerra mundial, porque si no, los Estados Unidos no le ponían límite a Japón, interminable la guerra. Entonces se implementaron, también ahí se empezó a construir la bomba atómica. Y esa construcción de la bomba atómica colocó, luego tenemos el desastre de cuando tiraron la bomba atómica a Japón. Japón fue uno de los más difíciles de contener para evitar la expansión de la Segunda Guerra Mundial. También en el año 42 se fue al límite en todas las cuestiones, en la destrucción del enemigo, en la construcción de herramientas innovadoras para la destrucción, Urano, y también en aquel momento existió en el año 42, los alemanes, los nazis empiezan con los primeros gaseados, después de haber estudiado el procedimiento, empezaron con los primeros baños de gases para el exterminio de los judíos en los campos de concentración. Entonces vemos que quizás Saturno nos muestra la locura que podemos vivir, y entonces, remitiéndonos a estas referencias históricas para darnos cuenta de qué habla, nosotros tenemos que Saturno-Urano inició un ciclo en el año 1988 en Sagitario. El ciclo anterior había sido en Tauro, ¿no? Y entonces acá tenemos todo lo que pasó con los humanos, la destrucción de los humanos. En este ciclo inicia en Sagitario, o sea, las locuras de las ideologías, ¿sí? ¿A dónde nos pueden llevar las locuras de las ideologías? Este ciclo va a terminar en Géminis, opuesto, ¿no? Como para que podamos, a través del recorrido de este ciclo, darnos cuenta de a dónde nos llevan las ideologías. En el 2025, en abril, estará haciendo un sextil menguante, que es el que nos permite hacer como una recapitulación del viaje que hemos tenido en torno al tema de las ideologías. Esa conjunción de Urano se va a hacer cuando Saturno esté, Urano va a ingresar a Géminis y Saturno estará en Aries. Entonces, tendremos una conversación para entender con mayor amplitud a dónde nos lleva el tema de las locuras ideológicas. Este es quizás el tema. La ideología es también con qué idea se usa una tecnología, por ejemplo. Eso también es ideológico. Si una tecnología la voy a utilizar
para el bienestar de la humanidad o como herramienta de sometimiento o para conseguir la vida eterna del único rico del planeta, del más rico, rico, rico del planeta, el que se consume todos los recursos de los súbditos de las distintas castas de la humanidad. Bueno, ese tipo de evaluaciones serán las que se pondrán en el tapete en el 2025. Bueno, ahora vamos a ver las conversaciones de Júpiter. Júpiter va a tratar de qué sentido o propósito deberían tener las nuevas formas o el trabajo que está realizando el arquetipo con quien se encuentra. Recordemos que Júpiter es regente, obviamente, de Sagitario, donde buscamos esa conexión y sentido. Es regente de Acuario a nivel del alma y es regente de Virgo para ver cómo las formas manifestadas contienen el alma o expresan las cualidades del alma que nos conecta con esa inteligencia en la cual existimos. Entonces, la conversación este año, en el 2025, se pone intensa. El ciclo actual inició, como todos sabemos, iniciando las conjunciones de Júpiter y Saturno, que son los dos, se los llama cronocratores o señores del tiempo social, de qué vamos a construir, se hizo en Acuario. El ciclo de 20 años, quizás acompañando casi el recorrido de Plutón por Acuario, va a terminar en Libra, es decir, que Saturno es el regente jerárquico de Libra, para lo cual en alguna instancia deberemos haber encontrado las leyes que diseñan a esa nueva humanidad. Pero ahora, en el 2025, está haciendo desde finales del 2024, desde la Navidad, y va a volver a ser, exacto, una cuadratura creciente. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué sentido están tomando nuestra idea de la libertad, de lo que son de las tecnologías? Todas las emergencias tecnológicas tienen que ver con Acuario. Todo lo que tiene que ver con estas fenomenales innovaciones. Por eso sostengo que en el año 2025 va a ser un pensar y repensar para dónde vamos con los fenomenales avances y las situaciones, límites o puntos de no retorno con los que estamos llegando en distintos ejes temáticos, como les planteé inicialmente. Este ciclo tiene 20 años y entonces podemos llegar a tener bastantes recuerdos de lo que aconteció alrededor del 2000, aparte de pensar la famosa colapso de las computadoras por los 3 dígitos y toda esta cuestión que se había generado en torno al arribo del 2000. En el 2000, luego de las emergencias de los años, principios de los 90, de Internet, de las .com y de todo esto, hubo como un periodo de crisis en el tema de las .com. Todo lo que se pensaba construir, muchos no llegaron a ser negocios sólidos, ¿no? Estos ideales no habían llegado a tener su estructuración adecuada. Imaginemos que esa conjunción se inició en Tauro,
¿sí? Es decir, como una antesala del Urano que tenemos ahora en Tauro. En aquel momento se pensaba que estas innovaciones traerían la acumulación del dinero y hubo mucho tema en relación a la acumulación de dinero. Vamos a ver que ahí se empieza a gestar algo que va a terminar desembocando en las crisis, megacrisis financieras del 2007, que vamos a ver seguidamente. Entonces, el estallido de los .com, se adopta el euro como moneda física, estamos en Tauro, Júpiter con Tauro, ¿no? Hay un acuerdo de China para ingresar a la Organización Mundial del Comercio, China en la Organización Mundial del Comercio. Y ahí empieza a reformatearse también el uso, yo recuerdo las revistas de aquel momento, ¿no? El business to business, o sea, cómo también se empezó en una primera instancia se pensó que Internet iba a reemplazar a todo lo físico, ¿no? O sea, íbamos a tener todos los negocios en la nube, había toda una cuestión de las .com sin base física. Y, sin embargo, el proceso requirió que muchas de las empresas se transformaran agregando la funcionalidad del comercio electrónico. Esto fue un auge fenomenal, las empresas de logística, todos empezaron a crear o ampliar sus servicios a partir del uso de las tecnologías, de las tecnologías de Internet. Es interesante porque la evolución siempre es integración, pero muchas veces cuando aparecen tecnologías disruptivas, lo que acontece es que los ingenuos humanos pensamos que en la evolución damos saltos cuánticos, ¿sí? Que pasamos de ser unos mortales pecadores con una sombra que arrastramos a ser unos iluminados volando como angelitos. No. La evolución es integración de todo lo que existe y entonces todos los procesos requieren integración. Es muchas veces lo que no terminamos de comprender y el momento actual, ¿sí? Con Quirón transitando por Aries, nos muestra cómo con nuestras acciones podemos ser víctimas. O sea, los adelantos que existen son fenomenales, pero debemos integrarlo a la vida planetaria y a la sustentabilidad. También fue muy destacado en esa instancia el uso del petróleo como síntesis. El 2000 fue un periodo clave, marcado por el fin de la euforia tecnológica en este sentido que les digo, la tecnología iba a reemplazar a la realidad, y el inicio de nuevas dinámicas globales. A pesar de los desafíos, los eventos de ese año sentaron las bases para la expansión económica y las transformaciones tecnológicas, o sea, empezamos a caminar en territorios más firmes, como diría Tauro. El otro aspecto del otro ciclo de Júpiter muy importante y muy vigente, es el ciclo que tiene que ver con la conjunción de Júpiter y Plutón. Esa conjunción, Saturno estuvo con Plutón, Júpiter estuvo con Plutón. ¿En dónde? En Capricornio. ¿Queda alguna duda que en el año 2020 fue el replanteo total de qué estructuras está construyendo la humanidad? ¿Qué sentido tiene las estructuras o cómo hemos acumulado energía en torno a determinadas dinámicas de funcionamiento de los sistemas? Bueno, esto es lo que está en esta conversación que han tenido, ¿sí? Veamos si estas estructuras responden a estas aspiraciones de mayores frecuencias
donde todos resonemos con nuestros hermanos excluidos de territorios por inundaciones, de migraciones por guerras, de niños muriendo, son nuestros niños, de un planeta doliente y de todas las cuestiones que incluso en el ámbito cotidiano preferimos no escuchar. Pero con Júpiter y Plutón, que Plutón va a las profundidades, escucharemos el sentido de lo que se está haciendo. En el 2024 hay una sesquicuadratura que justamente habla de la dificultad para escuchar. En el 2025, este aspecto de Júpiter-Plutón está haciendo sesquicuadratura partir a Júpiter, obviamente, a 18 grados de Géminis, ¿no? ¿Qué opciones no queremos escuchar? ¿Sí? Y finalmente hará un quincuncio a Cáncer, ¿sí? El quincuncio es una mega piedra en el zapato. Nos vamos a dar cuenta que hay cuestiones a las que estamos aferrados, pero nos damos cuenta y nos jode, pero que no sabemos cómo transformar o todavía estamos no muy convencidos. Es muy interesante, el ciclo anterior había iniciado a 28 grados de Sagitario en el 2007. En Sagitario, como recuerdan de un ciclo anterior, dije que estábamos marcados por a dónde nos habían llevado las ideologías. Y nuestros aspectos sagitarianos, en Sagitario también existen Júpiter-Plutón, es qué hacemos con el dinero también, ¿no? Y aquí el ciclo anterior se inició a 28 grados de Sagitario y hizo cuadraturas en el 2010-2011. Y lo interesante es que en ese 2007 se gestó la mega crisis financiera del 2007 que obligó a una reestructuración de la cual podemos hablar un montón, de cómo los estados se terminaron haciendo cargo de crear más papelitos. Yo creo que en esa instancia quedamos frente a lo obvio, que el dinero es una convención del poder para el dominio y no un elemento genuino y real para el intercambio correcto de la energía planetaria. Claro, en ese momento el propio sistema va a generar la emergencia del Bitcoin. ¿Sí? Mucho para hablar del Bitcoin. En algún video hablé del poder oculto del dinero y hablé del Bitcoin. Entonces, en ese 2007 se ve qué se hace con Plutón. Plutón también es el rico, con la riqueza, con el dinero, qué sentido le damos, cómo lo hemos jugado en la timba. Y ahí explota en Sagitario el 2007. Es decir, hubo ahí un cambio, un colapso del sistema financiero. Ustedes saben que se habían dado excesivos créditos sin suficiente justificación y eso hizo que se expandiera el mercado inmobiliario. En algún punto las propiedades aumentaron de tal manera y muchos de los que tenían deudas no pudieron pagar porque habían sido dadas con cierta facilidad en la creación de hipotecas. Había bancos no tan debidamente controlados que daban fácilmente este tipo de créditos. Cuando estalla esta burbuja de crecimiento, ¿qué aconteció? La burbuja de crecimiento de la riqueza ficticia, las personas empezaron a no poder pagar y cuando vendían sus casas no cubrían el valor
de sus deudas. Y así, con esta experiencia muy conocida por nosotros los argentinos, se produjo una crisis de efectos mundiales. Y entonces podemos mencionar la crisis de las hipotecas de Estados Unidos, la caída de un banco en el Reino Unido, y el Reino Unido, el gobierno lo nacionaliza, pero siglos debe ser desde que el Reino Unido no nacionalizaba un banco, etcétera. No fue la crisis fenomenal. Pero también el auge de los mercados emergentes por el incremento de las materias primas y el petróleo, ¿sí? Entonces, los famosos acá en Argentina hablábamos del viento de cola de la época de Kirchner, donde teníamos balanza comercial favorable por el precio de los commodities. También en el año 2007-2008 se produce el despegue del Bitcoin. El Bitcoin tiene su historia. Hay una conferencia mundial interreligiosa que creo que se realizó en Japón, no estoy segura, y fue la elección del Dalai Lama como líder religioso. Es decir, Júpiter con Plutón, el poder de lo religioso, el poder del dinero, todo ahí sufre en Sagitario, lo religioso, los dogmas, el juego, la expansión en aquel momento. En este momento, Júpiter y Plutón ingresó en Capricornio. O sea, el tema es ir a fondo con las estructuras y la ley suprema. Es decir, cuán responsable, si hay una cosa que pregunta Capricornio, es cuán responsable sos con el uso del poder, cuán responsable sos con el uso de la riqueza, cuán responsable sos con el uso de las religiones, los dogmas, las creencias. También caerán los falsos profetas. Y entonces la pregunta, que no sé si se las leí, que nos hace esta conjunción es que ideologías contenidas en las formas deben liberar su energía para que otras emerjan. Finalmente, tenemos la conjunción que se hizo entre Júpiter y Neptuno. ¿Qué eventos podrán expandir la conciencia de que pertenecemos a una totalidad? Eso es lo que nos pregunta Júpiter con Neptuno, porque expande esa sensación de pertenencia. Neptuno, regente del alma de Cáncer, pertenecemos a la gran familia humana con Júpiter ingresando a Cáncer, va a ser el tema en cuestión. ¿Qué hace la gran familia humana o cómo va a afectar a la gran familia humana todo esto que está puesto sobre la mesa, respecto de lo cual nos hemos tomado con liviandad a nivel de, deberían estar, en vez de hablando de minucias y de los éxitos mundanos de tal o cual personaje, deberíamos estar hablando de qué vamos a hacer profesionales en todos los ámbitos, qué vamos a legislar, cómo entendemos que esto, porque esto no se resuelve con las sanciones del sistema perimido. Esto tiene necesariamente el encuentro de una nueva cosmovisión. Y esto es lo que nos está diciendo Júpiter-Neptuno. ¿Qué eventos podrán expandir la conciencia de que pertenecemos a la totalidad? En los eventos que se van a poner. En junio, uy, qué mes que tenemos en junio, con el ingreso de Júpiter, tenemos una cuadratura creciente. Y entonces ahí veremos esta cuadratura creciente, la conjunción de Júpiter, Neptuno ingresando en Piscis, ¿sí?
a 23 grados de Piscis, donde va a pasar Saturno específicamente. No tengo el dato exacto, pero estaría pasando para marzo, abril, mayo, ya estaría en ese orbe también, donde va a ser, ¿no?, la cuadratura creciente. La cuadratura creciente de aquello que plantamos la semillita en el 2022. Fue interesante porque después de la pandemia, todos creíamos que habíamos adquirido otro entendimiento. El entendimiento de que pertenecíamos a la humanidad, de que había un evento que nos podía afectar a todos. Había como un inicio, ¿sí? Después de la pandemia, después de aplaudir a médicos y todo, y ahora, al poco tiempo, aquellos que estaban siendo los salvadores terminan denigrados, olvidados, las crisis de los sistemas de salud actualmente. Esta cuadratura creciente nos dice qué hicimos con esos sentimientos de pertenencia a una totalidad que se activaron en el 2022. ¿Qué estamos haciendo también en materia de lo económico? Para repasar un poquito, este ciclo anterior había iniciado en diciembre del 2009 a 24 grados de Acuario. Interesante, porque en Acuario nosotros solemos experimentar la falsa idea de la libertad. Y yo creo que en el 2009, después de la crisis del 2007, se taparon las cosas y seguimos con la fiesta. Y entonces enfrentamos así como una gran crisis de recuperación, como que los diálogos religiosos, los valores éticos. Ahí empezó a prosperar todo el tema de las culturas ambientalistas, que te dicen ponete una curita en vez de resolver estructuralmente el problema del paradigma. A ver, repito lo que dije. Esto no se resuelve con grandes manuales de actitud ética y contribución de lo que me sobra a las comunidades. Esto requiere un cambio de paradigma donde el flujo de las energías preserve la existencia de las vidas en equilibrio y armonía. Nos hacemos los distraídos mientras se sigue con este paradigma de acumulación de la conciencia egocéntrica. Y acá empezó un poco esta ilusión, ¿no? Por eso no ha prosperado, porque no estamos tomando el desafío de plantearnos otro paradigma para pensar toda la construcción económica, social y dinámicas en el planeta. Obvio que esto va a llevar su ciclo. Puede ser que en el 2035 ya tengamos claridad respecto a un nuevo paradigma. Por opción o por coerción, me parece que estos tiempos nos van a hacer entrar en razón. Acá en ese periodo, como para marcar, tenemos la recuperación de la crisis. Lo puse así porque me parece como, ¿no? Seguimos tomando espejitos de colores, Júpiter-Neptuno en aquel entonces. El Standard Poor's, que son el número, o sea, la evaluación de las empresas, de los acumuladores, contaminadores, que lo máximo que hacen es lograr un sellito porque cumplen un manualcito, mientras estructuralmente no se modifica el sistema. Y la regulación del sistema, se acordaron, tenían un sistema financiero que tenían que regular en Estados Unidos en el año 2009. Obviamente sube el oro, hay una crisis de deuda en Europa, que veremos en particular las cartas de la Comunidad Económica Europea en el próximo video. Y crisis de deuda, ¿se acuerdan todos las crisis de Grecia, de Irlanda, de Portugal? Bueno,
Y aparece la iglesia con la justicia social. Por favor, repártanle algo. Se trata de un cambio de paradigma. Tenemos que cambiar el abordaje de la realidad. Así que, bueno, me falta todavía al señor Júpiter con Urano, que también hace un aspecto en el 2025. Y cuando Júpiter se encuentra con Urano, como pasó recientemente en el 2024, en abril, ¿qué tipo de eventos podrían interrumpir la línea del tiempo a la que estás aferrado? ¿No? ¿Qué tipo de eventos acá del orden de lo taurino, del orden de los recursos, del orden del dinero, del orden de cómo construimos y atraemos la realidad, serán los que nos presenten eventos imprevistos que nos lleven a encontrar otro sentido? ¿Sí? Una de las locuras de esto es el precio descomunal del Bitcoin. En tanto mañana no aparezca algún plutonianito acuariano que implemente algo superador del blockchain y el Bitcoin pase a valer $5 o cero. Así estamos. Entonces, tenemos que este ciclo que empezó en abril terminará en el 37. Ven que estamos todos en ciclos cortos. En Cáncer. O sea que debería, de alguna manera, estos cambios tan vertiginosos, tecnológicos y las nuevas formas de relación con el dinero, con la realidad material, etcétera, con nuestros deseos, ¿qué deseamos atraer a nuestras vidas? Porque en definitiva la realidad se construye a partir de nuestros deseos y entendimientos. Esto es el ciclo de Júpiter-Urano que entrará en un semisextil creciente con Júpiter en Géminis en el 2025, es decir, apenas se registran, ¿sí? Bueno, empecemos, anda por ahí, ¿no? Como buscando opciones, seguimos. Por eso este año 2025 me parece que es un poco el juguetear con algunas cuestiones, juguetear a que hacemos leyes, juguetear a que encontramos acuerdos, ¿sí? Pero, atención, hay ciclos muy importantes que nos están marcando que pudiera haber eventos de naturaleza disruptivas que nos digan, muchachos, a partir de junio Júpiter entra en Cáncer y se entra a ocupar de que pertenecemos a una humanidad. Bien, el ciclo anterior de Júpiter-Urano había sido en el 2011 a 27 grados de Piscis. Bueno, sí hubo eventos inesperados que afectaron la política, la economía, la religión, el medio ambiente, pero quizás el evento más disruptivo fue el sentido que le podemos dar a las redes sociales. En aquel momento, ahora está más controlado el tema, ahora se utiliza para decir malas palabras, para poner, para degradar, para bajar la frecuencia de pensamiento sutil. Pero en aquel momento las redes fueron el elemento que permitió la primavera árabe, una gran rebelión, inundaciones en Australia y como eventos inesperados se le otorga el premio Nobel a un chino que es un rebelde respecto al sistema comunista de China, ¿sí? Aunque tiene un comunismo o socialismo de mercado, ya lo iremos viendo. Hasta acá he llegado. Este video seguramente va a ser largo, por eso, si bien inicialmente había pensado terminar estas reflexiones mostrando ya más particularizadamente sobre una carta natal los aspectos geopolíticos, esto los dejaré para un próximo video.
Y me gustaría que si quieren me vayan haciendo preguntas sobre estos temas geopolíticos. Si le va a ir bien o le va a ir mal es otra cuestión. Por favor, me encantaría encontrar preguntas refinadas que pueda yo en el próximo video decir que esto ha sido una pregunta de alguna persona del chat y responderla. Haré un análisis de las cartas de Estados Unidos, de Trump, de China, de Rusia, de la Comunidad Económica Europea y del BRICS. Pasemos al saludo final. Bueno, amigas y amigos, espero que lo que les he compartido los ponga a reflexionar. En este contexto estamos, pero la realidad la construimos nosotros como creadores. Estamos en un tiempo de creadores. Por primera vez la humanidad cuenta con recursos infinitos para aquellos que quieran expresarse y participar. Aprovechemos esta oportunidad para desplegar nuevos entendimientos, para conectarnos con las posibilidades infinitas que tenemos. Estamos todos en jardín de infantes y vamos avanzando y vamos tropezando y tenemos dificultades y a algunos nos asustan los cambios que vienen, otros se restringen, pero lo que no podemos hacer es seguir mirando para el costado. En algún punto tenemos que comprometernos. Somos pasajeros de la humanidad. Espero que podamos hacer este gran viaje evolutivo hacia territorios desconocidos, con conciencia, por opción. Y así será la humanidad que deseamos construir entre todos. Así que les mando un gran cariño, saludo para este año nuevo y seguiremos trabajando y aportando para la reflexión. Chau, chau.